Lázaro Cárdenas quiso darle la gloria a su estado. En el alma te llevamos, mi querido general. Eso fue Corrido a Lázaro Cárdenas, de Los Nuevos Parientes. ¿Qué les pareció este simpático corrido en honor a Lázaro Cárdenas? Para quienes nos acaban de sintonizar, el tema de hoy en tu estación favorita, Economy Radio Nacional, es canciones mexicanas referentes a la historia de México. Y este fue el turno de uno de los presidentes más queridos del pueblo mexicano, pues fue el responsable del periodo con la mayor institucionalización de la Revolución Mexicana. Sin embargo, para poder hablar de su gobierno y cómo es que hizo todo esto, primero hay que entrar en contexto. Para refrescar su memoria, hablaremos del crack del 29. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como una potencia. Gracias a esto, estaba viviendo una etapa de desarrollo que creían que no iba a terminar nunca, hasta que llegó el fatídico día. Todo comenzó cuando, para costear la guerra, el Estado había emitido unos bonos llamados Bonos Libertad. Asimismo, el National City Bank sacó al mercado bonos corporativos o acciones y se le dijo a la gente que eran inversiones fiables y con poco riesgo. Como la gente comenzó a comprarlos, pronto los demás bancos siguieron el ejemplo y comenzaron a sacar nuevos productos financieros. Y con esto se abrieron las puertas de par en par para que la gente accediera al capital, pues el acceso a un crédito era posible y todo el mundo podía endeudarse y vivir por encima de sus posibilidades, bajando los tipos de interés e hinchando una burbuja inflacionista. La bolsa sube o baja rigiéndose por la ley de la oferta y demanda, lo que provocó que los valores crecieran sin control. Por lo tanto, el precio de las acciones se empezó a inflar alejándose de sus valores reales. Así es como se crean las burbujas. El miércoles 23 de octubre de 1929, la bolsa sufrió un gran golpe al bajar en una sola sesión casi un 7%. No obstante, esto solo sería el principio del fin, pues el día siguiente se desató un furor por vender, de manera que en pocos minutos se cruzaron órdenes de venta por 1 millón de títulos. Las cotizaciones de esas acciones, que iban cayendo, se había roto la burbuja, y para el martes 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro, el índice de la bolsa descendió más que ninguna otra jornada de la bolsa de la historia de Nueva York. Las bajadas continuaron hasta el mes de enero, cuando se tocó fondo. Mucha gente quedó en bancarrota, así como los bancos, al no poder recuperar el dinero prestado, y más de 3,000 de ellos cerraron porque dejaron de ser solventes. En consecuencia, millones de personas perdieron sus ahorros guardados en estos mismos bancos, y muchas fábricas cerraron. Por supuesto, la población más pobre fue la afectada, y a su vez, como sucede con todas las crisis, finalmente terminó llegando a Sudamérica. Pero aquí lo que nos interesa es cómo afectó a México. Entonces, la economía de México sufrió una transformación que afectó tanto a los agentes y actores económicos como a las instituciones del país. Como menciona Cárdenas 2015, en México la depresión afectó la forma de operar el gobierno y fue testigo del surgimiento de numerosas instituciones económicas y sociales. El Estado también se convirtió hasta cierto punto en garante de ciertos derechos sociales. En el sector industrial, por ejemplo, la sustitución de importaciones se convirtió en el motor del crecimiento durante la década de los años 30, debido a un fenómeno similar suscitado en otras economías latinoamericanas. La reducción de exportaciones y de su poder de compra provocó fuertes devaluaciones del tipo de cambio. Esto a su vez cambió los precios relativos entre los bienes internos y los externos. Por ello se observó un cambio en la demanda y de tal forma que bienes producidos por el sector industrial externo se sustituyeron por otros de origen nacional al incrementar la rentabilidad de la industria interna, y se incentivó fuertemente la producción de bienes que eran importados. Con ello, se establecieron las bases para la acumulación del capital productivo. En aquellos días las cuestiones de la deuda y de las relaciones con Estados Unidos eran muy importantes, así que se renegoció el pago de la deuda y el gobierno tuvo que adaptar sus políticas a los requisitos de la Constitución de 1917, que establecía la riqueza subterránea como propiedad pública y reconocía la deuda bancaria. A esto se sumó la presión de grupos sociales como campesinos, trabajadores que habían participado en la Revolución de 1910 y buscaban reivindicaciones.
La primera fase del crecimiento en la década de 1920 fue importante, pero hubo obstáculos que aún se habían superado del todo, aunque se habían logrado algunos avances como el reconocimiento internacional y los acuerdos de pago de deuda. Sin embargo, persistían importantes desafíos internacionales y que, si bien no impidieron el crecimiento de sectores individuales, sí obstaculizaron el mayor desarrollo. No obstante, fue entonces cuando el crack del 29 vino a empeorarlo todo. En términos comparativos, México fue uno de los países más afectados por la Gran Depresión. En cuanto a la contracción del Producto Interno Bruto se refiere, solo seguido de cerca por Chile. Según Cárdenas 2015, el impacto de la crisis económica se da por tres canales principalmente. 1. La reducción de precios y la caída del ingreso nacional en Estados Unidos, que afecta la demanda de productos, afectando el sector exportador en México de forma directa. 2. El deterioro de la balanza comercial y la caída de las reservas internacionales del Banco de México, el cual afectó gravemente la base monetaria, lo que redujo la cantidad de dinero en circulación. 3. Dado que los impuestos al comercio exterior eran una parte importante de los ingresos gubernamentales, la caída del comercio redujo los ingresos de 322 millones en 1929 a 179 millones en 1932. Las autoridades decidieron reducir los gastos para impedir un déficit presupuestal que el país no podía financiar. Parte de la estrategia del gobierno era tratar de mantener el valor de la moneda, para lo cual se creó la Comisión Reguladora de Cambios. A medida que las reservas internacionales disminuyeron, los precios de los metales también cayeron. Luego, el gobierno intentó aumentar los ingresos, pero también necesitaba apoyar la manufactura y la habitabilidad económica. Primero redujo los impuestos al petróleo y fomentó la minería, pero la prolongación de la depresión lo obligó a tomar medidas extremas para equilibrar el presupuesto, como despedir funcionarios públicos, recortar sus salarios y aumentar impuestos sobre productos como los textiles de lana, la cerveza, el azúcar, el tabaco, las cerillas y la electricidad. Los salarios nominales cayeron, los problemas de empleo empeoraron y las remesas disminuyeron. El Departamento de Trabajo perdió su estrecha relación con el gobierno y muchas de las demandas de los trabajadores ya no pudieron avanzar. Es entonces cuando coincidentemente llega al poder Lázaro Cárdenas junto con la recuperación económica mexicana, que se dio incluso antes que la estadounidense. Ante este periodo se concentró el poder ejecutivo y se consolidaron varios rasgos del sistema político actual. El gobierno comenzó a trabajar con estos grupos de sindicatos y organizaciones para satisfacer las demandas específicas de la industria. Fue Cárdenas quien diseñó un plan seccional que México adoptó. Para ello, a finales de la administración anterior, se crearon distintas comisiones. La Comisión Técnica de la Colaboración del Ejecutivo Federal, presidida por el secretario de Hacienda, una comisión de programa en la que se incluía el entonces candidato general Cárdenas, una comisión dictaminadora y finalmente el plan que aprueba la segunda convención del Partido Nacional Revolucionario y constituye la propuesta del gobierno de Lázaro Cárdenas. El tema central de este plan es la distribución y el desarrollo de la tierra. Con este fin, el gobierno se estaba centrando en el desarrollo agrícola y una fuerte promoción de la reforma agraria. El objetivo era ampliar la capacidad de producción en lugar de simplemente utilizar el equipo existente. La recuperación de la Gran Depresión condujo a un aumento del Producto Interno Bruto, lo que significó que los ingresos del gobierno aumentaron en 295 millones de pesos en 1934 a 577 millones de pesos en 1940. Ante las consecuencias de la expropiación petrolera, el gobierno decidió tomar varias medidas. Por ejemplo, la libre flotación del peso y el Banco de México tuvo un sobregiro de 90 millones de pesos, que se expandieron. La base monetaria y su política de emisión de billetes, que incrementó la base monetaria con su política sobre los billetes emitidos, que aumentó la cantidad de dinero circulante. A ello contribuyó la política social y el enfoque sectorial del cardenismo, quien obtuvo el apoyo de los sindicatos, mientras que algunos rechazaban la política que describían como socialista. En general, la política económica cardenista estuvo determinada con base en un plan sexenal. Su objetivo era el desarrollo
desarrollo interno y la superación de la situación de crisis creada por la crisis del 29 y buscaba apoyar a sectores específicos del país. Bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Mañana no olviden sintonizarnos nuevamente, pues estaremos hablando del siguiente presidente y la economía de su sexenio, solo aquí en Economy Radio Nacional.